Francisco Berrú tiene una tarea enorme para la historia de este país, justamente, y es estar presidiendo la Comisión de la Verdad, del esclarecimiento de la verdad, y por supuesto esto como un elemento de reconciliación. ¿En cuánto tiempo empieza la comisión y en el estado del arte que ustedes están analizando a hoy, en qué punto está la verdad? María Alejandra, la comisión en este momento está en el periodo de preparación con el propósito de entrar de lleno en funcionamiento en el mes de mayo, hacia mediados del mes de mayo. En este momento estamos constituyendo la institución, estamos entrando en relación con muchísimas personas en el país y estamos conversando a fondo sobre nuestro mandato que surge, por supuesto, de los acuerdos de La Habana. Tiene la ventaja de ser una institución que nada tiene que ver con lo jurídico, para eso está la JEP, nosotros no somos jueces, nosotros lo que queremos hacer en términos de la verdad es a partir de la escucha que queremos hacer en el país a las víctimas de todos los lados. Como bien se sabe, aquí hubo víctimas de todos los sectores de la sociedad, de todas las organizaciones políticas, del campesinado, de los indígenas, de los afros, hubo víctimas muy dolorosas en las mujeres, en los niños, y en esa totalidad nosotros queremos no hacer verdades individuales, como lo propone el mandato, sino tratar de encontrar los patrones que estaban de fondo para que llegáramos a esta barbarie y llegar a comprender realmente qué fue lo que nos pasó y también comprender los movimientos estructurales que nos llevaron a esto. Al lado de eso, nosotros tenemos que reconocer a las víctimas, dignificar a las víctimas y invitar también a la sociedad a un reconocimiento de responsabilidades para, a través de eso, ir hacia la convivencia en el país y a la no repetición. Ese es el enmarque completo de una verdad que tiene estas peculiaridades. Es una verdad que nos lleve finalmente a una construcción de la convivencia y de la reconciliación. Uno, acercándose a este tema, siente que de alguna manera hay una cierta negación a la verdad. No sé si esa puede ser una afirmación tan categórica, pero una cierta resistencia a pensar que haya verdades diferentes a la que cada uno ha elaborado, bien sea para sobrevivir o para asumir lo que le pasó en el conflicto, si es afectado directamente, o si no es afectado directamente, para tener, digamos, un elemento de comprensión de lugar sobre este conflicto. En ese contexto, ¿cómo establecer una sola verdad de país, de nación, o una suma de muchas verdades en cada experiencia? Pues bueno, en primer lugar hay una conciencia que nosotros tenemos altamente clara. Es imposible que 11 personas, 11 colombianos, puedan decirle al país cuál es la verdad. De suerte que nosotros lo que pensamos es, tenemos que trabajar en alguna forma para hacer de parteros o de parteras para que los colombianos digan las verdades y que no le tengamos miedo a expresar la verdad. Es evidente una verdad que va a poner sobre la mesa muchos hechos y sobre los hechos hay interpretaciones muy distintas. Pero con todo y eso al mismo tiempo lo enfrentamos en una realidad mundial donde la posverdad, la falsificación de los datos, las interpretaciones desde el poder, desde la rabia, desde los odios, organizan formas de verdad que nos colocan en el horizonte de lo llamado las posverdades. Esta comisión no es una comisión contra nadie. Nosotros no estamos en contra de ningún partido político, no estamos en contra de ninguna organización de ningún género. Es una organización para el esclarecimiento de qué fue lo que nos pasó. Pero eso tiene muchas cosas, nos vamos a aproximar desde muchos puntos de vista distintos. Sí pensamos que uno puede hacer un trabajo de esclarecimiento a partir de esos puntos de vista que hay que respetar y que en ocasiones es posible llegar a hipótesis muy convincentes, las que aguantan todas las preguntas pertinentes y pueden responderlas. Y cuando eso es posible, si eso se llega a dar, se deben hacer afirmaciones. Uno ante la verdad, cuando todas las preguntas pertinentes están respondidas, uno éticamente no se puede quedar callado.
pero muchas veces eso no se consigue. Lo que se consigue son, gracias al aporte de muchos, distintas hipótesis sobre un hecho. Lo más que uno puede decir es de todas las hipótesis cuál es la que le parece a uno más convincente, pero tiene que ofrecer también las otras. A veces únicamente puede llegar a afirmar lo que nos parece más probable es que haya ocurrido esto, pero hay que escucharlos a todos y hay que mirar que hay esa pluralidad, sobre todo en los puntos de vista sobre los distintos acontecimientos. Uno siente que la polarización esta reciente que hemos vivido, el acuerdo evidentemente no logró un consenso y generó como la reflexión individual y también por supuesto colectiva de dónde estoy yo como colombiano frente a este acuerdo de paz, qué es lo que yo siento frente a este acuerdo de paz. Y creo que evolucionado, digamos, un poco después de la firma, el contexto político y social, uno sigue pensando que se dividió el país entre la izquierda y la derecha, como si esta división política tuviera algo que ver con la verdad que se quiere creer. ¿Puede la Comisión en algún momento aportar una verdad que ayude a cesar la polarización o esto es un elemento totalmente independiente? María Alejandra, para nosotros es un objetivo importantísimo. Ojalá pudiésemos llegar a una verdad o a una aproximación a la verdad a partir de puntos de vista muy distintos que nos ayude a los colombianos a comprender qué fue lo que nos pasó para que llegáramos a esta barbarie de 8 millones de víctimas, pero que de tal forma nos acerquemos a esa verdad que lejos de acrecentar los odios, las polarizaciones, las rabias entre nosotros, yo diría, nos invita a tener compasión de nosotros mismos como país y como nación y nos saque con una voluntad muy grande de reconstruir este país. Es una verdad que, mira, nos importa el futuro, es la verdad que nos haga construir un futuro colectivo. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos como mandato también es estudiar los grandes esfuerzos que desde hace tiempo ha estado haciendo el pueblo colombiano por la paz y la reconciliación. Y de la mano con buscar responsabilidades institucionales, con establecer las víctimas más golpeadas, con la necesidad de ver la manera como el narcotráfico se inmiscuyó en estos, cómo se generó el paramilitarismo, la manera como surgió la insurgencia, el efecto sobre la política, este es mandato nuestro, los efectos que todo esto tuvo sobre los territorios, al mismo tiempo lograr que esa visión colectiva construida desde muchos lados, nosotros quisiéramos invitar a muchos sectores. Déjame decírselo en esta forma, nosotros no podemos hacer la verdad de los emberas, ni podemos hacer, ¿con qué derecho nosotros vamos a hacer la verdad de lo que pasó en Buenaventura? ¿O con qué derecho nosotros vamos a decir la verdad de los afros? Ellos mismos. Nosotros queremos es contribuir con instrumentos, es decir, con unos patrones básicos que nos lleven a una verdad de reconocimiento, de respeto, de aclaración de qué es lo que nos ha pasado, que cada uno de los grupos importantes en Colombia formule su propia verdad, pero por lo mismo que en Colombia tenemos a encajonarnos en nuestro punto de vista y a pensar que los responsables son los otros, queremos, porque vamos a estar investigando, decirle a quienes están trabajando sus maneras de ver las cosas, que miren los datos y las afirmaciones que los otros al mismo tiempo están encontrando y que les conciernen a los diversos grupos de la sociedad, para que recogiendo esas afirmaciones que contra mí se hacen o que complementan lo que yo digo, yo las incorpore para tratar de explicar realmente qué fue lo que nos pasó, de tal suerte que evitemos discursos apologéticos en que uno hace la apología de sí mismo, claro, y que los malos son los otros, eso no sirve para nada. Y de su tragedia propia. El antónimo de la verdad es la mentira. Claro que sí. Y la pregunta y la sensación de general, y quizá esto también sea una generación, es que vivimos entre mentiras y que hay una sensación de engaño, que no nos van a decir la verdad, ninguno de los interesados, ninguno de los actores del conflicto, pero también en esta disputa política es como si la mentira, el que más mienta y el que mejor mienta es el que va a poder ganar. Es más, casi que renunciando a la verdad o mejor tomando el camino para sacar un esguince a la verdad. Eso es un trabajo muy complicado el que ustedes tienen para tratar de darle al país, digamos, esa oportunidad de creer. Sí, es verdad, y estoy convencido que
este problema que tiene mucho que ver con la posmodernidad, en alguna forma parte de la convicción que no existe ninguna verdad objetiva, que cualquier opinión hay que tomarla por igual, pero cuando esa es la posición, finalmente el que tenga más poder es el que termina por imponerse el argumento de autoridad. Las cosas valen, depende de la persona que lo dijo, y depende de la persona que yo considere como líder o la persona que yo considere creíble, pero eso no es la verdad. Lo bello de la verdad, cuando uno se aproxima a ella, muchas veces no lo conseguimos, pero cuando uno se aproxima a la realidad, lo bello de esto es que uno puede afirmar cosas que no dependen de quién lo dijo, valen por sí mismas. Sí. No depende si lo dijo un pobre campesino, o un párroco, o un maestro de escuela, o de pronto un presidente de la República, o un candidato, pero nada tiene que ver con el poder de la persona, o con el dinero de la persona, o con el dominio sobre los medios que tenga la persona, sino que es algo que se tiene por sí mismo. Cuando los hechos son tosudos, se hablan por sí mismos. Cuando los hechos son tosudos y se puede probar que la explicación que uno da del hecho responde a todas las preguntas que usted le pueda hacer desde cualquier lado. Es que hay una verdad que aparentemente es innegable, y es que en este país ha habido violencia, ha habido muertes, ha habido, digamos, todo tipo de vulneración sobre el derecho a la vida, que han frustrado los proyectos de vida de muchísimos colombianos, que hemos asistido a una tragedia nacional, pero al mismo tiempo también es verdad que el país ha continuado, que el país se ha desarrollado, que las ciudades han crecido, que se ha sostenido un modelo económico, un sistema económico. Entonces un poco lo que la gente no entiende de este país es cómo han convivido esas dos realidades juntas sin que ninguna hubiera de alguna manera arrastrado a la otra, porque no estaba en el centro de la preocupación quizá el valor de la vida. Uno cómo puede, digamos, explicarlo hacia afuera. Usted conoce este país muy profundamente y ahora enfrentado a eso es como, alguien me decía afuera, pero ¿qué verdad más necesitan si allá han tenido una guerra? Le dije, no para todo el mundo es tan claro. La verdad, María Alejandra, yo pienso que aquí ha habido una crisis estructural muy profunda, que entre otras la pusieron en evidencia las víctimas cuando vinieron a La Habana. Sí. Pero lo que pusieron en evidencia, que fue lo extraordinario, fue hacerles ver a los allí presentes que si bien aquí había problemas de inequidad enormes, que si bien aquí había problemas de corrupción enormes, que si bien aquí había problemas de impunidad enormes, que son todos problemas estructurales, el problema más profundo era el problema de nosotros mismos, la manera como terminamos odiándonos, rechazándonos, destruyéndonos las vidas de unos y otros. Y eso es una crisis no religiosa, tiene nada que ver, no es una crisis religiosa, aquí no hay problema, aquí no hay líos de religiones, sino una crisis de ruptura del ser humano muy honda en Colombia. Y la manera como se están viviendo las campañas políticas lo ponen en evidencia, y la manera como nos comportamos ante la seriedad del proceso de paz colombiano. Es una ruptura, pero yo quiero decir, todos estamos involucrados en ella. Vivimos un trauma social muy profundo que hace que difícilmente podamos salirnos unos y otros de la realidad que estamos viviendo. Un trauma que se produce por dos cosas, por un dolor social muy profundo, porque la victimización atravesó todos los campos de la sociedad, y por las interpretaciones, por supuesto, económicas y sociales y políticas que se hacen sobre lo que nos pasó, y esas interpretaciones son excluyentes. Entonces, es muy difícil construir un nosotros, porque cada una de ellas saca del juego al que piensa distinto, pero eso es parte del trauma, es un trauma que se resiste a la verdad. ¿Hasta qué punto muchos colombianos no eran conscientes de que también les afectaba el conflicto, de que también podían ser víctimas, al no ser directas, digamos, si no tuvieron un impacto directo en su familia, en sí mismos, pero no se daban cuenta que estaban asistiendo como seres como individuos sociales en este país a una sociedad afectada por ese dolor, por esa tragedia, por ese miedo? Es muy bueno el punto que estás trayendo, María Fernanda. Los colombianos no nos hemos dado cuenta de hasta dónde nos ha afectado a nosotros el trauma social,
porque la afectación es una afectación cultural, es el mundo simbólico el que nos coge, es la manera como nos relacionamos entre nosotros, es porque los controles de sentido, los discursos dominantes que surgen de tanto dolor son absolutamente antagónicos y todos estamos atrapados en eso. Por eso las familias se dividen en las mesas del comedor, por eso hay empresas familiares que se rompen, por eso uno pierde amigos y no nos damos cuenta que estamos unos y otros. Yo mismo que estoy hablando, soy perfectamente consciente que participo de ese trauma. Hay que traer una persona de fuera, como pasó con el Papa, para que nos lea y nos diga una cosa que fue muy importante y que es lo que me parece a mí sabio de la forma como fue creada esta comisión. Fíjense en las víctimas, o como le dijo a los obispos, pongan las manos sobre el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Y por eso de los 4 días que está aquí se va un día a estar con las víctimas, para decir, si quieren salirse del trauma, miren las víctimas de todos los lados, este país llora de todas partes, tengan el coraje de mirar el dolor. Ese dolor que expresan las víctimas y que llevamos unos años siendo capaces de oírlo y de tramitarlo también, pareciera que de todas maneras no retumba en todos los oídos, pareciera que todavía no tiene el impacto, y me voy a atrever a hacer una pregunta sobre la élite del país. Es decir, ¿por qué tiene que ser marginal la verdad sobre el conflicto? ¿Por qué tiene que tocar poblaciones vulnerables, marginales? Porque el conflicto, por supuesto, fue en los territorios, pero la élite y las clases dirigentes pareciera que hacen, y esto es una afirmación mía, pero que hacen diagnósticos sin tener en cuenta, sin pasar el sedazo por esos testimonios de vida que son verdad. Yo creo que el conflicto nos tocó a todos, pero pues hay que ver lo que fue el secuestro, la extorsión, las dificultades económicas por las dimensiones de inseguridad sobre la inversión. El conflicto nos tocó a todos, pero el conflicto mortal, la pérdida de la vida humana, el rompimiento de los hogares, la huida de más de 7 millones de desplazados, el conflicto de fondo, el más doloroso de todos, le tocó al pueblo, eso es evidente. Fueron los territorios de las grandes masacres, con excepción de cosas espantosas como lo que pasó en el Club del Nogal, pero el dolor inmenso fue un dolor durísimo de los sectores populares. Lo que yo pienso es que le tenemos pánico a mirar de frente el dolor del país, porque ahí está la verdad. La verdad que nos libera de ideología, la verdad que nos hace decir, pero ¿cómo es posible que hayamos hecho desarrollo económico, que hayamos hecho desarrollo político y somos uno de los traumas humanos más grandes del planeta? Es que la indiferencia fue como la definición que se encontró siempre para decir somos indiferentes ante el conflicto, quizá porque el mundo urbano podía encontrar, digamos, la manera de sobrevivir sin necesidad de truncar su proyecto de vida o habiéndolo truncado, porque mucha gente también tuvo que haber salido del país, mucha gente sintió que era mejor ir a buscar otra suerte. Aún así, pareciera que hay un refugio en la falta de solidaridad y en definirlo como indiferencia y en no involucrarse. La verdad, ¿cómo hacer para que nos involucremos en la verdad y seamos valientes para aceptarla? María Fernanda, ese comportamiento de nosotros como sociedad, en lo que ha pasado aquí, el que hayamos nosotros, es cínico casi. Vimos en la televisión más de 2000 masacres, que nos los pasaban todos los días por los canales de televisión. Vimos pasar más de 22.000 secuestros. Sabemos que hubo más de 60.000 desaparecidos. Sabemos que hubo por lo menos 3.000 falsos positivos. Eso lo estábamos viendo los colombianos todos los días.
y eso lo que pone en evidencia es una fractura de la dignidad humana hondísima entre nosotros. Es un pueblo que todos nosotros hemos renunciado a nuestra dignidad. De poco valen los negocios y de poco valen los poderes políticos. ¿Y dónde está todavía? Esa es la verdad profunda. Y esa es una verdad que nos debería llevar a sobrecogernos. Si lo hiciéramos, el futuro económico que tiene este país, las posibilidades que tiene para este pueblo tan capaz y tan creativo, la riqueza cultural y ecológica, las posibles transformaciones que alcanzaríamos serían inmensas. Y eso fue lo que las víctimas pusieron en La Habana. Fijémonos en nosotros mismos, es el ser humano el que está aquí en juego. Pareciera que en la campaña política, pues en la campaña electoral, todos esos valores tienen que esperar un poco mientras se salen elegidos unos y otros. No se ha dignificado al ser humano como individuo para poder tomar esa decisión, las alarmas están encendidas. Con la venida del Papa uno piensa que el país lo que hizo fue disponerse a escucharlo. Hubo una disposición a oírlo, una disposición a dejarse tocar por lo que venía a decir el Papa. No es lo mismo, no es la misma disposición para oír los mensajes o las propuestas de los partidos. ¿Cómo va a ir la comisión, digamos, en ese mundo paralelo entre que se va dando la campaña y ustedes arrancan a trabajar? Mi sentir es que mientras el país esté en campaña, donde cualquier cosa es leída por intereses de votos, es preferible que nosotros no hablemos de eso. En las campañas lo que menos importa es la verdad, lo que importa es conseguir votos. Y los políticos, pues eso no es en Colombia, eso es en todas partes, los políticos se venden en un marketing déjame decirlo de otra forma, lo que a nosotros nos importa, que es la convivencia, lo que a nosotros nos importa, que es la reconciliación, lo que nos ha importado, que es la paz, todos son valores gratuitos por los cuales se da la vida. Eso es típico del valor moral. Usted dice la verdad aunque lo maten. Usted lucha por la justicia aunque tengan que correr cualquier riesgo. Usted no espera que le paguen por decir la verdad o por trabajar por eso. Es su dignidad humana la que está en juego. En política no hay nada gratis, porque todo lo que usted gana yo lo pierdo y yo no lo puedo dejar ganar nada. Es otro mundo completamente. Nosotros estamos en el mundo de la gratuidad, en la Comisión de la Verdad. La política es otra cosa. Esto no es para destruir la lucha por la política, pero sí para decir que cuando la política se degrada hasta el olvido de los valores más fundamentales, estamos en una situación muy complicada.